Bueno, muchachas, muy buenos días. Este, Hoy vamos a terminar de explicar lo de las tablas dinámicas. Vamos a explicar algo que es ya como el manejo de listados, más que todo de listados. Entonces, igual que ayer, eh, por acá de la semana 4 utilizamos fue este listado para ejemplos. ¿Listo? Entonces, con el mismo listado para ejemplos, ¿cómo? Ah, no la subí. Ahorita la subo. Ah, mira que sí. En la semana 4 grabaciones de la semana. Ahí está. ¿Sí? Ahí está el enlace. Les toca escoger el enlace, copiarlo de aquí y pegarlo, ¿cierto? En la barra de direcciones y ya con eso. Bueno, no sé por qué no está poniendo mucho problema para reproducir ahí, no sé por qué. Voy a pasar eso para YouTube. Bueno, porque si no les tocaría descargarlo, que es la opción que da ahí. Bueno, entonces yo voy a seguir trabajando con el mismo archivo que utilicé ayer de ese listado para ejemplos. Acá. Entonces, vamos a mirar cómo se trabaja, por ejemplo, con listados, ¿cierto? Yo creo que para eso ya no necesitamos sino un solo ejemplito. Entonces, lo primero es que nos vamos a crear otro informe de tabla dinámica, ¿listo? Entonces, recuerden que para eso vamos a la hoja, ¿cierto? O a los datos con los que vamos a trabajar y los seleccionamos, ¿cierto? Selecciono mis datos. Recuerden que la idea es no coger, ¿cierto? Celdas en blanco, sino únicamente las que contienen, los que hacen parte de la tabla de datos, incluyendo los títulos de los campos. Y una vez tenemos la selección, entonces nos vamos al menú Insertar, y ahí en el menú Insertar el primer botón se llama Tabla Dinámica, ¿cierto? Entonces, le damos en Tabla Dinámica, aquí de una vez le podemos dar en Aceptar, y ya él nos genera acá la herramienta para armar el informe. ¿Listo? Bien. Voy a insertar una fila aquí arriba. Te la eliminé. Voy a insertar un par de filas aquí arriba. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a suponer que necesitamos un listado con fecha de cumpleaños, mmm, nombre y apellidos, pongámosle, y que pueda filtrarse por mes, ¿cierto? Por mes, por ejemplo. Bien. Entonces, este es el informe, ¿cierto? O lo que vamos a extraer de esa base de datos. ¿Listo? Bueno, viene la siguiente pregunta. ¿Qué hay que calcular ahí? Según ese enunciado, ¿qué hay que calcular? Seleccionas la tabla, menú insertar, tabla dinámica. ¿Listo? Bien. Entonces, según eso, ¿qué hay que calcular ahí? Bueno, pero realmente esa fecha no sería un cálculo. ¿Listo? No nos están pidiendo que demostremos la edad. Solo en qué fecha cumple años, ¿cierto? Por ejemplo, el día con el mes, ¿cierto? El nombre y los apellidos de la persona, no más. Y que eso lo podamos ir filtrando por mes, ¿cierto? Listo, entonces ahí no hay que hacer ningún cálculo. Listo, no tenemos ningún cálculo para hacer ahí. Bueno, entonces miren, acá no hay nada para calcular.
¿cierto? Lo que nos están pidiendo es mostrar unos datos nomás y esos datos los vamos a extraer es de la hoja nómina, ¿cierto? Entonces, como no hay nada para calcular, quiere decir que todo lo que está mencionado ahí lo vamos a mostrar, ¿sí? Como lo vamos a mostrar, yo voy a colocar todo lo que vamos a mostrar de una vez acá en el campo o en la casilla de filas, ¿sí? Entonces, me están pidiendo fecha de cumpleaños. Bien, acá nosotros no tenemos fecha de cumpleaños, sino la fecha de nacimiento. ¿Listo? Entonces voy a coger la fecha de nacimiento y la voy a arrastrar aquí a filas, ¿cierto? Al arrastrar esas fechas a filas, se van a dar cuenta que no apareció un solo campo, ¿cierto? Sino, ¿cuántos? Tres, ¿cierto? ¿Por qué pasa eso? Eso pasa porque Excel tiende a agrupar las fechas por defecto, ¿cierto? ¿Cómo agrupó? Mire, vea, agrupó por años, trimestres y luego aparece fecha. Y si usted se fija acá donde deberían estar los datos, ¿cierto? Si usted al menos despliega unos cuantos de estos, ¿cierto? Se da cuenta que ahí aparece, mire, años, ¿cierto? Años, vea, años. Trimestre, ahí está el trimestre. Y luego aparece el mes en la fecha nada más. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces no hay problema. Si ya te mostró la fecha, está bien. ¿Listo? Bueno, yo abrí algunos ahí solo como para ver lo que va a pasar. Bien, entonces ahí ya tengo la fecha, me falta nombre y apellido, ¿cierto? Entonces voy a coger acá el primer nombre, perdón, el nombre y el apellido, yo diría que con eso. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, ya tenemos ubicados los campos con los que vamos a trabajar, pero la presentación que eso tiene todavía no es como la óptima, ¿cierto? O sea, no vamos a entregar eso así, pues. ¿Sí o no? Entonces, fíjense que acá esto se muestra como si estuviera una cosa dentro de la otra, ¿cierto? Pero nosotros lo que necesitamos no es que se muestre una dentro de otra, sino que se muestre hacia acá. Por ejemplo, aquí el año, ¿cierto? Berenice, Anzola, Pérez, ¿cierto? Bien, ¿cómo logramos que se muestre de esa manera? Entonces, todo lo que vamos a hacer hoy lo vamos a trabajar con el menú diseño de la tabla dinámica. ¿Listo? Con el menú diseño y vamos a trabajar con estos tres primeros botones de aquí, cuadramos eso. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago para que se muestre uno al frente del otro? Entonces, en el menú diseño voy a ir aquí al botón diseño de informe. ¿Listo? Diseño de informe. Y aquí le voy a decir que lo voy a mostrar en formato tabular. ¿Listo? Mostrar en formato tabular. Al hacer eso, debería pasar, verlo ahí, ¿cierto? Como uno al frente del otro. ¿Listo? Repito, ¿qué hicimos ahí? Fui al menú diseño, que es el último menú que aparece cuando trabajo con tablas dinámicas. En el botón diseño de informe y seleccioné mostrar en formato tabular. ¿Listo? ¿Eso para qué es? Para que me aparezcan los datos uno al frente del otro y no como estaban como uno dentro de otro. Ahora, fíjense que al hacer eso nos quedó acá como una especie de subtotal. Total Berenice, total Julio, total no sé quién, ¿cierto? Como dijimos ahorita, nosotros ahí no estamos calculando nada. Entonces necesitamos esos subtotales. Sí, necesitamos esos subtotales. No, ¿cierto? No, ahorita no necesitamos calcular nada. Entonces no necesitamos esos subtotales. Entonces, ¿cómo quitamos esos subtotales de la tabla dinámica? En el mismo menú diseño, vamos, miren que hay un botón ahí que se llama precisamente subtotales. ¿Cuál nos puede servir? No mostrar, ¿cierto? O sea, no queremos ni inferior ni superior, simplemente no lo vamos a mostrar. Y fíjense que ya queda de esta manera, ¿cierto? Ahora, si se dan cuenta, hay unos datos que como que no se muestran, ¿cierto? Hay unos datos, por ejemplo, faltan los años de aquí, el trimestre de aquí, el mes de aquí, eso falta. Esos datos que están viendo ahí que faltan, realmente no es que no estén en los datos, sí están, pero ¿se acuerdan ayer que cuando
ejemplo, el campo del estado civil no mostraba los 160 estados civiles, sino que mostraba únicamente soltero, ¿cierto? Una sola vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la tabla dinámica por defecto no muestra lo que está repetido. O sea, que esto que está en blanco realmente lo que quiere decir es que también son de 1970. Este de aquí seguramente también de trimestre 1 de enero, ¿cierto? Trimestre 13 de agosto. Entonces, por defecto, repito, no muestra lo que está repetido, pero nosotros acá sí necesitamos que nos muestre lo que está repetido. Entonces, para que muestre lo que está repetido, en el mismo menú diseño, otra vez en el botón diseño de informe, le podemos marcar acá donde dice repetir todas las etiquetas de elementos. ¿Listo? Repetir todas las etiquetas de los elementos. Con eso ya debería mostrarse, ¿cierto? Los datos que estaban ahí que no se veían. Profe, ¿por qué no me aparece en las filas todo eso? Abre unos cuantos, no los tienes que abrir todos, ¿cierto? Solo abrí unos cuantos. Vean, yo abrí estas, ¿cierto? Expandí esto, se dice así. Esto lo expandí como para que pudiéramos ver como qué pasaba con esos datos, ¿cierto? Pero usted puede hacer todo el proceso sin ni siquiera abrir eso. ¿Listo? Entonces, como para que vayamos viendo para qué sirve para cada cosa. Y no tiene que ser en el orden que lo estoy haciendo. ¿Sí me va a entender? Usted puede coger y aplicar todo lo que necesita para que se muestre así y ya. Solo que lo estoy haciendo así, ¿cierto? Como para ir mirando cuál es la reacción, cómo se comporta cada vez que le hago un cambio de esos. Pero usted sí va a hacer eso, esos son 4 clics y sale. ¿Listo? Dime, compañero. Profe, en las filas porque solamente me aparece años y trimestres. Bueno, vea, vamos a mirar una cosita ahí de una vez. Puede que a algunos les aparezca solo el mes, o solo el día, o solo el día con el mes, y no exactamente como lo tengo yo, que está con año, trimestre y mes, ¿cierto? A mí me aparece con años, trimestre y mes, porque fíjense que así mismo está acá, pero es por la manera en que están agrupados los datos. Excel por defecto, cuando son fechas o incluso valores numéricos, los tiende a agrupar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no lo tenemos agrupado igual, ¿cierto? Pero vamos a ir a cuadrarlo de una vez. Entonces, fíjense que a mí me están pidiendo la fecha de cumpleaños. Si yo necesito mostrar la fecha de cumpleaños, tengo que pasar esto así. No, ¿qué es lo que debería mostrar? No, no, porque imagínate que donde muestre el año también, esa señora Berenice va a ir a decir, ¿sabes por qué dijeron que yo soy del 57? El día. Entonces necesitamos mostrar el día y qué más. Y el mes, ¿cierto? Solo el día y el mes. Entonces vamos a cambiar la manera en que está agrupado. Entonces, eso ya si no lo hacemos acá con este panel del listado de campos. Acá donde tengo los datos, sobre cualquiera de estos que tiene la fecha, sobre el mes, trimestre, el año, el que sea que usted tenga ahí, cualquiera de esos relacionados con la fecha, le vas a dar clic derecho y te vas a meter aquí donde dice agrupar. ¿Listo? Repito, eso ya no se cuadra acá, sino que vengo sobre mis datos, ¿cierto? Y sobre cualquiera de esos que están relacionados con la fecha, le doy clic derecho, agrupar. Deberíamos llegar acá, ¿cierto? Se van a dar cuenta que, mira lo que me aparece seleccionado a mí, meses, trimestres y años. Eso es lo que tengo, meses, trimestres y años. Si a usted le parece diferente, es porque le va a aparecer lo que tenga ahí seleccionado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dejar marcado únicamente lo que necesito, ¿sí? Entonces, ¿necesitamos el año? No. ¿Necesito trimestre? No.
El mes, sí, y necesito el día. Entonces voy a dejar únicamente marcado aquí día y meses, que es lo que necesito mostrar, ¿cierto? El día y el mes. Y le damos a aceptar. ¿Listo? Repito el proceso hasta ahí. Me fui a cualquiera de estos campos que tiene la fecha, clic derecho, agrupar y solo dejo marcado lo que necesito, que para este caso son días y meses. Y acepto. Entonces fíjense que ya no me muestra todo eso, ni aquí en el informe ni acá en el listado de campos, ¿cierto? Entonces tengo únicamente fecha de nacimiento que muestra día y mes. Pero también me generó otra columna acá que se llama meses, ¿cierto? Y ahí aparece el mes. Esa columna meses que se genera, y ahorita que había años y no sé qué, todo eso que se genera ahí, usted también lo puede ubicar acá en el listado de campos. Yo les muestro acá una cosa. Si yo vengo al listado de campo al final, mire que ahí está meses. O sea que genera como un campo nuevo en el informe de tabla dinámica, pero en el informe, no allá en la tabla con los datos, solo aquí en el informe. Y ese campo que tengo ahí lo puedo utilizar como cualquier otro. Entonces, fíjense que decía que acá que pueda filtrarse por mes, ¿cierto? Entonces yo con esto, mírenlo aquí donde está meses, quiere decir que lo puedo pasar para filtros, por ejemplo, ¿cierto? Puedo pasar ese campo meses para filtro y aquí yo ya empezaría a filtrar, ¿cierto? Ah, muéstreme los de septiembre, entonces vengo aquí, busco los que cumplen años en septiembre, acepto y ya no tengo sino únicamente a los de septiembre, ¿sí? Entonces, puedo hacer la segmentación con ese campo, con meses. ¿Qué otra alternativa tengo si no quiero, por ejemplo, filtro? Puedo utilizar, por ejemplo, lo que utilizamos ayer, una segmentación de datos, también puede ser. Es decir, puedo quitar meses de aquí del informe, ¿cierto? Ahí lo quité. Y mejor me voy por acá por el menú analizar tabla o analizar, como les aparezca, y busco el botón insertar segmentación de datos, ¿sí? Insertar segmentación de datos y aquí busco ¿a quién? Meses, ¿cierto? Selecciono meses, acepto y ahora ya tengo este objeto que me permite filtrar, ¿cierto? De una manera más dinámica, ¿sí? Ahora, recuerden que también a esto usted lo puede organizar, ¿cierto? Y yo digo, no, es que no quiero que todo eso esté hacia abajo, ¿cierto? Recuerden que cuando usted selecciona la segmentación, ese objeto de la segmentación, aparece un menú. A mí me aparece como segmentación, ¿cierto? Un menú al final, además que a algunos les puede aparecer como opciones, no sé cómo les aparecerá. Listo. Y en ese menú de la segmentación, ustedes si quieren le cambia color, pero digamos que yo quiero que no aparezcan los meses hacia abajo, yo quiero que aparezcan como de a tres, por ejemplo. Voy a decirle que me lo muestre aquí, digamos que en tres columnas, ¿cierto? Y puedo reducir esto acá, por ejemplo. O le puedo decir que lo muestre en cuatro columnas. Y ya es como empezar a acomodar esto, ¿cierto? Ahí está. Entonces, cada vez que necesito filtrar, solo le doy clic al mes que corresponde, ¿cierto? Quiero los de octubre, octubre, y aquí ya me aparecen únicamente los cumpleaños de octubre. ¿Listo? Ah, aquí abajo ahorita vi una cosa, y es que fíjense que abajo esta tabla dinámica me está mostrando un tal total general, ¿cierto? Pero como dije ahorita, nosotros necesitamos hacer algún cálculo aquí. No, ese total general lo podemos quitar. ¿Cómo quitamos ese total general de este informe? En el mismo menú diseño de ahorita, ¿cierto? En el que estamos trabajando, fíjense que el segundo botón se llama totales generales. Si despliegan ahí, ya escogen la opción. ¿Cuál nos sirve en este momento? Desactivado para filas y columnas, no lo necesitamos ni en filas ni en columnas. Entonces le voy a decir desactivado para filas y columnas y ya deja de mostrar el total general. Listo. Y con eso, ahí ya está nuestro informe y permite filtrar por mes. Listo. Solo que en vez de hacer un filtro,
más bien lo quitamos de filtro y lo utilizamos como una segmentación de datos. Listo. Bueno, preguntaciones. No. Listo. Repito, mira. Todo lo que hice ahí fue en el menú diseño. En el menú diseño utilicé subtotales, que le dije que no iba a mostrar subtotales. Totales generales desactivado para filas y columnas. Y en diseño de informe lo mostré en formato tabular y le dije que iba a repetir todas las etiquetas de elementos. No hicimos ni esas 4 cosas. Lo otro fue agrupar, ¿cierto? Agrupar las fechas, que ya fue acá directamente sobre donde estaban las fechas en el informe, ¿cierto? Clic derecho, agrupar, y con eso ya selecciono aquí porque o según qué quiero pues agrupar. Listo. Ya eso fue todo lo que hicimos. Realmente ponen a eso 10 clics, ¿cierto? Son 10 clics. Uno, ¿cierto? Se supone que ya estoy aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ya lo otro de acá. Bueno, ahora sí es todo de ustedes, la diversión es toda suya. Voy a ver.